Módulo 6. Exposición de casos reales y especiales de placas bases y pernos de anclaje en la construcción y reparación de estructuras. Caso de reparación de anclajes corroídos en una estructura metálica. Contenido de la presentación. Introducción y procedimiento de reparación. En esta oportunidad queremos presentarle simplemente un procedimiento alternativo para hacer mantenimientos o adecuaciones de estructuras metálicas. Esto en algunos casos ha pasado a ser algún tipo de mito. Hay personas pues que no se atreven, hay ingenieros que no se atreven a realizar este tipo de procedimientos. Y bueno, lo que hemos querido acá es simplemente presentárselo a ustedes con la finalidad de poder entonces aclarar ciertas consideraciones desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico, y pues también mostrarle a ustedes ese tipo de alternativas extra que pueden entonces presentarse, no solamente cuando ustedes construyen estructuras metálicas nuevas, sino cuando se está haciendo mantenimiento de estructuras metálicas. ¿Ok? Continuemos. Vamos entonces a hablar un poco para caer un poco en contexto de esta breve y corta presentación. ¿Ok? Entonces, pues simplemente se presentará un caso especial referente a reparación de anclajes corroídos. Desafortunadamente, en las estructuras metálicas, pues los ambientes pueden afectar de manera importante a estos elementos. En algunas ocasiones las estructuras metálicas pues simplemente se le induce una corriente a través de un sistema de protección catódica con la finalidad de evitar que este tipo de cosas nos pasen. Si el sistema de protección catódica o los rectificadores no funcionan bien, entonces bueno, se va a presentar un proceso de corrosión. Inclusive si el elemento se encuentra galvanizado, el galvanizado se va a ir perdiendo en el tiempo, va a dar muchísimo más tiempo de vida útil, pero se va a ir perdiendo igualmente, hasta pues comenzar el proceso de oxidación y avanzar en el proceso de corrosión. Es necesario entonces que pues se apliquen ciertos recubrimientos especiales como brea epóxicas, ¿ok? Cuando entonces se tengan ambientes bastante agresivos, ambientes marinos, en fin, este tipo de recubrimientos van a alargar la vida útil de la edificación, sobre todo el tema de anclajes. Muy bien, continuemos acá. Este caso se refiere a una estrategia de reparación que fue propuesta en la definición de alcances para mantenimiento mayor de una unidad de alivio en una refinería, específicamente en unas estructuras metálicas que brindan soporte a un arreglo de tuberías que entran y salen de un tambor separador. Para ahorrar tiempo en cuanto a la demolición total, se decide entonces hacer el desmontaje con recuperación de una estructura metálica y la demolición parcial del pedestal de concreto hasta descubrir parte del sistema de anclajes, con la finalidad de hacer un corte de esa sección corroída y la posterior colocación de una porción de anclaje, la cual se va a soldar a las secciones existentes. Lo que queremos preguntar acá, o lo que nos lleva a preguntar, es lo siguiente: ¿está permitido realizar este tipo de soldaduras? Muy bien, para poder entonces despejar ciertos mitos en cuanto a que se puede o no se puede, es necesario entonces repasar unos conceptos importantes. El concepto de el carbono equivalente, ¿ok? El cual define el grado de soldabilidad del acero, ¿okay? Que es un parámetro conocido. Y muy bien, ese carbono equivalente pues equipara a las soldabilidades relativas de diferentes aleaciones del acero y las compara con las propiedades de un acero del carbono simple. A continuación entonces se presenta una ecuación desarrollada por el Instituto Internacional de Soldadura y cuya expresión es la siguiente, donde los contenidos de los elementos químicos se presentan en tanto por ciento. Entonces bueno, aquí está esta ecuación, CeB, contenido de carbono equivalente, y tenemos cada uno de estos componentes. O sea que ya acá lo que nos importa es qué pasa desde el punto de vista químico de los componentes químicos de los elementos que están presentes. Muy bien, entonces tenemos C es carbono, Mn es manganesio, Cr es cromo, Cu es cobre, Mo es molibdeno, V es vanadio y Ni es níquel. Tenemos entonces que a medida que se eleva el contenido equivalente de carbono, la soldabilidad de la aleación de acero que se trae decrece. Como regla general, un acero se considera soldable si el carbono equivalente obtenido según la fórmula anterior es menor a 0,4.
Muy bien, entonces veamos. Esto que está acá es el análisis químico de, por ejemplo, dos tipos de acero. El A36 tiene el mismo contenido químico que el F1554, que es el que se utiliza para anclajes. Por ejemplo, ahí también está la norma ACTM 569. Y bueno, están todos estos contenidos desde el punto de vista químico en sus porcentajes. ¿Qué hay que hacer entonces? Colocarlos acá y simplemente calcular el porcentaje de carbono equivalente. Muy bien, entonces, por ejemplo, un ACTM A36 tiene 0,33, tiene muy buenas propiedades de soldabilidad. ¿Okay? Entonces los anclajes también tendrán muy buenas condiciones de soldabilidad en cuanto a si son este tipo de material o F1554. Por ejemplo, si hablamos de placas o planchas, la ACTM A569 tiene 0,29, es un poco más bajo, entonces su porcentaje de carbono equivalente es menor y tendrá entonces mejores propiedades de soldabilidad. Bueno, entonces esto es un parámetro que simplemente hay que tomar en cuenta. Y pues, ¿cómo hacemos para cotejar en sitio en cuanto al contenido químico? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hablar a continuación. Para poder entonces tener la seguridad de que el tipo de acero de los anclajes tiene buenas características de soldabilidad, es necesario realizar un tipo de ensayo no destructivo llamado identificación positiva de materiales, o PMI por sus siglas en inglés. Ok, entonces, ¿qué hace este equipo? Simplemente determina las propiedades químicas del espécimen de acero. Ok, es necesario hacer este tipo de ensayo, ya que pues no es muy recomendable pues tomar en cuenta pues certificados de calidad pasado, posiblemente no se encuentren en los dossiers de ejecución de los proyectos, posiblemente sea muy complicado, entonces ya esto es lo que está en sitio. Al hacer este tipo de ensayos, entonces estamos verificando desde el punto de vista químico exactamente lo que está en sitio. Y eso nos permitirá entonces catalogar el tipo de anclaje, saber su contenido químico y pues conseguir una equivalencia para que sea soldable. ¿Ok? Este tipo de ensayo es muy comúnmente utilizado. Pudiéramos entonces también pedir la asesoría de un ingeniero metalúrgico, pagamos unas horas de ingeniería adicionales de asesoría para que pues cuando se revele el resultado del contenido químico de estos anclajes, pues nos diga qué tipo de anclaje o elemento o barra es necesario colocar para hacer nuestros suplementos y poder hacer entonces las soldaduras. Siguiendo adelante, entonces para poder realizar este tipo de soldadura deben hacerse preparativos, ¿ok? Actividades previas en cuanto a las juntas y sus formas de ejecución. El tipo de juntas para soldadura de las barras pueden usarse, pues son las siguientes. Tenemos entonces soldaduras desde el punto de vista para barras, tomando en cuenta juntas, por ejemplo, acá en 45 grados, pueden ser en 60 grados. Fíjense, acá hay separaciones. Lo que se recomienda es que este tipo de barras no tengan diámetros inferiores a 3/4 de pulgada, ya que pues hacer este tipo de bisel y ejecutar las soldaduras puede ser bien complicado, bastante complejo. Entonces es aplicable para diámetros de 3/4 de pulgada en adelante. Fíjense también, entonces puede hacerse un doble biselado. En realidad este biselado, que es doble, va a ejecutarse como una punta de lápiz, o sea, son como dos puntas de lápiz enfrentadas, las cuales tienen una parte a tope o una parte de un octavo. Fíjense acá, un octavo y un octavo de separación, pudiendo ser a 45 o a 60 grados. También pueden hacerse ciertos cortes, fíjense acá, a 45 grados y totalmente recto, doble 45 y totalmente recto. ¿Ok? Esto puede hacerse, como había dicho anteriormente, como una punta o dos puntas de lápices enfrentadas. Repito, diámetros menores de 3/4 de pulgada pueden traer bastantes inconvenientes para la ejecución. Muy bien, y pues si analizamos los pases de soldaduras necesarios para hacer este tipo de uniones, ¿ok? Entonces vemos, pues aquí está el primer pase, posteriormente se hace un pase acá, otro, un tercer pase, un cuarto pase, vemos aquí un quinto pase, un séptimo, un octavo, ¿ok? Entonces, bueno, esto como está muy cerca, genera una gran cantidad de temperatura importante y debido a eso entonces es necesario, si ejecutamos este tipo de trabajos, hacer algo que se denomina tratamiento térmico. ¿Okay? El tratamiento térmico se hace con la finalidad de hacer alivio de tensiones debido a estos incrementos
importantes de soldaduras que se van a presentar cuando se hagan estos pases. Ok, entonces, ¿cuáles son las etapas de un tratamiento térmico? Básicamente aquí pues voy a mostrar una gráfica donde se puede ver ese tratamiento térmico. Se puede ver entonces cómo existen varias etapas, son 3 etapas. Hay una primera etapa donde se va incrementando linealmente la temperatura con el tiempo. Posteriormente hay una zona de meseta, ¿ok? Que es una etapa de mantenimiento de la temperatura, y hay una tercera etapa que es un enfriamiento. Cuando se hace esto, entonces se origina un tratamiento térmico de alivio de tensiones. Los grados de carbono se reorganizan de una mejor manera y pues puede ejecutarse la soldadura y va a tener unas mejores propiedades desde el punto de vista mecánico. Muy bien, vamos entonces a hablar de ese procedimiento de reparación. Tenemos entonces que ese procedimiento, voy a listar a continuación las actividades que se deben realizar. Okay, desmontaje de equipos y tuberías, desmontaje con recuperación de estructuras metálicas que se encuentran corroídas. Lo que se hace es desarmarlas, okay, catalogarlas, y pues cuando se realice este tipo de desmontaje, pues ahí se examinarán y pues se dictarán qué elementos estructurales pues se presentan ya con un grado de corrosión muy elevado y ya no vale la pena hacerle sandblasting o hidroblasting para mejorar todo lo que es el perfil de anclaje, quitar la corrosión y volver a pintar. ¿Ok? Se hace importantísimo un levantamiento topográfico. No puede ejecutarse esto si no tenemos los niveles exactamente en sitio. En cuanto a las placas base, las proyecciones de los pernos, los pedestales, es necesario tener todos estos niveles bien determinados, porque pues cuando se hacen las soldaduras y se definen los acoples, deben entonces garantizarse esos niveles para posteriores reposiciones de secciones que han sido demolidas. Ok, entramos entonces con la cuarta etapa, la demolición parcial de los pedestales, remoción de acero de refuerzo en mal estado, corte de los anclajes. Esto se ejecuta con un esmeril. Okay, se hace una preparación de los anclajes y las juntas para soldadura con estas proyecciones que han sido medidas, okay, y los niveles de corte del anclaje se vuelven entonces a determinar la longitud de esos suplementos con la finalidad de garantizar esas proyecciones. Okay. Y se hacen esas preparaciones, esos biselados en forma de punta de lápiz para ejecutar la soldadura. Posteriormente se ejecuta la soldadura en los anclajes. Se hace el tratamiento térmico para alivio de tensiones. Se hace la colocación de acero de refuerzo en pedestales, colocación de encofrados, vaciado de concreto. Pudieran entonces hacerse ciertas cosas adicionales si el clima pues es muy agresivo. Pudieran utilizarse inhibidores de corrosión. Existen varios tipos de inhibidores de corrosión. Unos son por migración, o sea que son para aplicarlos en superficies de concreto endurecidas. Y existen otros elementos, por ejemplo, de inhibidores de corrosión para concreto en estado plástico. Podemos entonces combinar esto, ¿ok? Impregnar las superficies de concreto que han sido demolidas con esos inhibidores de corrosión y preparar nuevos diseños de mezclas donde se incorporen estos aditivos para entonces conferir un poco más de durabilidad a la estructura. Okay, se hace entonces ese vaciado del concreto, se hace la sustitución de esos elementos de estructuras metálicas que están muy corroídos, se hace limpieza, preparación de superficie, pintura, se hace entonces el montaje de estructuras metálicas, se procede el vaciado del grout y la colocación de protección para los anclajes y tuercas. Yo recomiendo que pues las brejas epóxicas pueden ser utilizados. Esos son digamos recubrimientos bastante fuertes. Tienen una desventaja que pues como son elementos de mucho espesor, quizás algún tipo de golpe pueda dañarlo, ¿okay? Pero tiene muy buena protección para sobre todo ambientes que son muy corrosivos, ¿okay? Podemos usar esas brejas epóxicas para entonces cubrir estos elementos de roscas que están expuestos, cubrir estos elementos de tuercas para evitar entonces que esos ambientes agresivos vuelvan a afectar y conferir entonces mayor propiedades de durabilidad. Muy bien, entonces veamos acá, este es el caso. Tenemos aquí la unidad de alivio, se empieza a hacer el mantenimiento. Lo que se quiere acá es desmontar las tuberías, se están desmontando las tuberías y vemos que hay unas estructuras metálicas a las cuales hago referencia, donde tenemos entonces consideraciones
donde hay anclajes que presentan un elevado grado de corrosión. Estos son estructuras que pues cuentan con protección catódica. Sin embargo, pues en algunas ocasiones esos rectificadores no funcionan bien y no pueden entonces conferir esas propiedades donde pues al ánodo de sacrificio sea lo que pues se sacrifique, ¿no? Y la estructura metálica sea la que se le confiera mayor durabilidad. Desafortunadamente entonces en esta zona el sistema de protección catódica no funcionaba bien y pues estos elementos presentaban alto grado de corrosión. Repito, es muy fácil desmontarlo, hacerle mantenimiento, pero el tema de los anclajes es algo que hay que prestar especial atención. Vemos entonces que aquí está la estructura metálica, tenemos el tambor separador. Lo que se ha hecho entonces es desmontar toda la estructura y se procede a realizar esta reparación de los pedestales y sustitución de estos elementos corroídos. Repito, si se demuele todas las fundaciones, bueno, hay que hacer un levantamiento topográfico, otra vez niveles, ¿ok? El procedimiento de reparación pues nos ahorraba un tiempo considerable en obra y pues el tema de los niveles y el tema del mantenimiento pues fue algo que pues se estudió y se aprobó esta estrategia de mantenimiento. Muy bien, vemos entonces acá cómo se ha demolido el pedestal. Se tiene este elemento de concreto, tenemos el acero longitudinal y vemos cómo se han colocado estos elementos de barra. Repito, a estas barras existentes se le hizo un ensayo no destructivo, el ensayo del PMI. Se determinó el contenido de carbono equivalente y se verificó su grado de soldabilidad. Lo que estamos viendo aquí ya es una etapa un poco más avanzada. Se colocan entonces los anclajes, se protege la rosca con tirro, ¿ok? Esto es algo que se utiliza para proteger el anclaje. Ya una vez preparados los biseles en forma de punta de lápiz, garantizados los niveles, entonces se procede a hacer la soldadura y lo que estamos viendo acá es la etapa de aplicación de tratamiento térmico. Ahí se ven las mantas, ¿ok? Estas mantas para aplicación del tratamiento térmico. Posteriormente, culminado el tratamiento térmico, vemos aquí la soldadura, ¿ok? La ejecución de la soldadura. Se procede entonces a colocar el acero transversal, se vuelve a colocar su posición el acero longitudinal y fíjense acá otras etapas ya han sido un poco más avanzadas. Aquí se han colocado estos pernos, ¿ok? Estos elementos y posteriormente se planifica el vaciado del concreto. Muy bien, esto es lo que queríamos mostrarles, compartir con ustedes un poco de este tipo de estrategias que son también un poco diferentes, tienen que ver con anclajes, tienen que ver con este tipo de procedimientos que pues nos van a ahorrar un poquito de tiempo en obra en cuanto a niveles, en cuanto a fundaciones y pues son muy comunes en industrias petroleras, en industrias o instalaciones industriales que tienen ambientes bastante agresivos. Muchas gracias por su atención.